ama a Freud, teoría general de la relatividad de la psique, doctrina de la psicología. Aquí comienza, como la última de todas las ciencias de la psique. La verdadera ciencia comienza con una definición del objeto de sus estudios. La pseudociencia da una historia más o menos interesante, pero sin definición. Hay millones de libros y obras que tratan sobre la psique y sus trastornos. ¿Alguna vez has encontrado en alguno de ellos una definición de la psique? ¿Una definición válida en todo el mundo? ¿El resto es silencio? Decide, después de leer, escuchar todos mis libros y todo lo que voy a deciros. Definición. La psique es un proceso de intercambio simbólico actual entre el sujeto de la psique y su entorno actual. Eso es una definición subjetiva. La psique es un proceso de intercambio simbólico actual entre dos sujetos de la psique. Es una definición objetiva. En mi trabajo explico esta definición. Mi definición de la psique la define como un fenómeno dinámico, no estático como se entendía y describía la psique hasta ahora. En otras palabras, todas las descripciones estáticas de la psique son solo metáforas. Significa que en realidad todo el lenguaje de la psicología hasta ahora, comenzando con las obras de Freud y millones de libros de otros autores, debería verse como una especie de poesía y no, por supuesto, como un escrito científico. Sin embargo, hasta ahora se ha entendido literalmente, y de tal manera una ciencia falsa engañó a la civilización y a millones de personas que sufrían. Mientras tanto, es absurdo que una afirmación tan obvia para todos suene como un gran descubrimiento de que la psique no es un objeto observable. Después de todo, nadie lo ha visto nunca, de modo que no podemos ni observarla ni describirla como un objeto. Este absurdo es más absurdo que la situación antes de Copérnico con respecto a la obvia observación común de que el sol se movía en el cielo. Todos podían verlo con sus propios ojos. Y aún así Copérnico fue el único que cuestionó esta observación común. De hecho, fue la declaración de Copérnico lo que fue absurdo. En cierto modo, al ser contradictorio con el hecho observable, la declaración de Copérnico fue rechazada de manera justificada por la ciencia de la época. La ciencia que tenía ante él tenía una prueba observable de lo que se movía y lo que no. Aún así, la prueba final solo podrían obtenerla aquellos de nosotros que pudimos ver la Tierra desde el espacio cósmico. Significa que la observación, siendo la base de toda ciencia, no es sin embargo suficiente para ser decisiva. El punto de vista de esta observación es decisivo. La superficie de la Tierra era un punto de vista equivocado para decidir si el Sol se movía alrededor de la Tierra o era al revés. Pero hasta el siglo XX era el único punto de vista accesible, por lo que hasta los viajes cósmicos, la observación de que el Sol se mueve alrededor de la Tierra era totalmente justificable. Con mi trabajo quiero mostrar que en el caso de la psique también es la cuestión del punto de vista. Hasta ahora, la psicología se fundaba en el punto de vista estático de la psique. La psique fue descrita por Freud, el fundador de la psicología del siglo XX, como un objeto estático. Fue dividido por él de una manera típicamente estática en porciones, como ego, superior, id, conciencia, subconsciencia. Era una especie de mundo mágico con sus enigmáticas estructuras estáticas, un mundo de objetos totalmente ajenos a la vida cotidiana de la gente. Y de ahí
la necesidad de un traductor que se supone que es un psicoterapeuta. Un cliente asume que el psicoterapeuta conoce el enigmático mundo de la psique y será capaz de describirlo en un lenguaje entendido por todos. Este enfoque se parece mucho a la forma en que funcionan los grupos espirituales. Tanto en el caso de la psicología de hasta ahora, como en el caso de los grupos espirituales, hay un grupo de personas que conocen el conocimiento sagrado sobre la psique y el mundo espiritual respectivamente, y hay el resto de las personas que saben nada o saben solo tanto como aquellos que saben les dirán. Dos mundos, sacro, el mundo al que solo tienen acceso los que saben, y profano, los clientes de los que saben. En realidad, ¿qué es este conocimiento sagrado de la psicología hasta ahora? Es una historia inventada y continuamente reinventada sobre el sacro, un mundo enigmático de la psique, donde nada es seguro, todo es todo posible, y el papel más importante lo juegan aquellos que saben para contarle a un cliente una historia sobre la psique. Los mayores de los narradores de la psicología de hasta ahora, como Freud, fueron aquellos cuyas historias fueron las más originales y extrañas. ¿Por qué extrañas? Porque el sacro no puede ser tan banal como el profano, si deben estar claramente separados el uno del otro. Sin esta separación no habría necesidad de aquellos que saben. Esto explica por qué la psicología hasta ahora no ha llegado hasta ahora a convertirse en una ciencia. La ciencia es un destructor del sacro porque la ciencia descubre las leyes para entender el mundo. Y el mundo regido por las leyes ya no es enigmático. De esta manera el sacro se convierte en profano. En consecuencia, los que saben son superfluos. Conocer las leyes de la naturaleza y usar el pensamiento lógico es suficiente para avanzar en el mundo profano. Todo el mundo puede hacerlo. Es por eso que aquellos que saben en la psicología de hasta ahora son los últimos en intentar establecer y popularizar las leyes que gobiernan la psique, si es que las descubren. Un día, cuando la psique se convierta en ciencia, será su último día. Sin embargo, combatirán antes de cualquier intento real de hacer que la psicología se convierta en ciencia. Cuando se trata de la psique, todos desde su propia experiencia aceptan el hecho de que existe. La cuestión es solo que nadie podría verla con sus ojos como un objeto observable. Sin embargo, todo el mundo acepta sus descripciones metafóricas como si fueran las de un objeto observable. ¿Por qué? Porque hasta ahora la gente no ha tenido otra opción. Lo mismo que hasta Copérnico. No hubo alternativa. La gente cree en lo que escriben los autores. Llega a tus manos la alternativa a la descripción de la psique de hasta ahora. Es mi obra. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la psique? Científicamente hablando, solo esto lo que se puede observar. Por supuesto, como muestra el ejemplo de Copérnico, la observación en sí misma no es garantía de que lo que vemos sea lo que vemos. Pero en el caso de la psique, es exactamente lo contrario del caso de Copérnico, porque la observación de hasta ahora no ve nada.